Señoras y señores, en el día de la fecha se dieron cuenta que no dimos ningún indicio de la novela del día de hoy. No sabíamos nosotros. No sabíamos. Yo sabía, creo saber de qué se trata. De una figura, para mí, mínimamente preponderante en Latinoamérica. Yo diría en todo el mundo. Pero ¿para qué me voy a adelantar si lo vamos a tener el señor Juan José Tuma? Así que es. va a hablar de una de las figuras políticas, para mí, más importantes del mundo, Juan. Y es por primera vez una novela internacional. Sí. Nunca alguien Aplaudí, que no Juanchi, haya sido de aplaudí. Argentina estuvo en la novela. Es la primera vez Sí. que tenemos un personaje internacional. Figura política, figura que ha trascendido mundialmente más allá de ser oriundo de un país muy diminuto. No, bueno. Bueno, así va a empezar. Acaba de decir cantidad. internacional y ahora va a decir que falta que diga que va a hablar de una provincia de Argentina y cerramos el estadio. Sí. Es una de las personalidades más reconocidas a nivel mundial políticamente, más allá Ajá. de ser de uno de los países más chicos. Es un país que tiene Sí. solamente 3 millones de habitantes. Sí. Pero estamos hablando de José Pepe Mujica. Vamos si querés. Presidente de la República Oriental del Uruguay en el año 2010. Político que todos los quieren o no. Yo creo que muchos lo pueden referenciar. No todos deben estar tan de acuerdo con sus Yo políticas. conozco un par que creo que no lo quieren. Hay mucho. mucho, no, para los que no lo quieren, no dicen que no lo quieren porque le haría mala prensa. Claro. Exacto. Es como Siento decir que eso. no querés a Messi. No sé si tanto. Valentina, no digas. Y es pavadas. un personaje que es difícil de criticar. En algún momento hasta el propio Bueno, presidente vayamos a otro. lo criticó. Es como decir que no querés a Maradona. Que no es tan difícil de criticar, pero sí es Sí, criticable pero que ha lo digas. tenido- Un montón, Diego igual. ha tenido un montón de detractores. Un montón. Está a peor que diferencia Guanchope de Pepe, Ávila con la digamos. frase. ¿eh? En, No, en- no en seas este malo, caso, compadre. pero por ejemplo, Milei sí se animó a criticar al Pepe Lo criticó, Mujica, de lo ha verdad. criticado en Y lo su criticó en momento. su país. En su país. En no tu le cara, importa Pepe. nada. Pero bueno, el Pepe Mujica, que es este político tan representativo que ha estado en un mandato en la presidencia del Uruguay en el año 2000, del año 2010 al año 2015, fue sin lugar a dudas uno de los referentes a partir, creo, de su presidencia, más allá de lo que significaba políticamente para Uruguay. Una vez que llegó al poder, fue la segunda vez que la izquierda llegaba al poder en Uruguay, se hizo masivo o se hizo más reconocido Uruguay a través del Pepe Mujica, por lo menos en la escala política, no como país en sí, pero sí como un referente político. El Pepe llegó a lugares donde hasta ese momento no había trascendido mundialmente, por así decirlo, porque además lo vamos a ver en el transcurso de la novela, sus discursos en la ONU fueron muy representativos. Cada vez que se lo entrevistaba, el proceso de producción de la novela fue escuchar muchas horas de entrevistas al Pepe y era complejo tratar de elaborar algún resumen de lo que significa el Pepe Mujica. Porque además tiene un montón de connotaciones que van más allá de las políticas que él implementó en su gobierno, que muchas de las políticas que implementó tal vez no eran las que él quería implementar por el contexto histórico en el que le tocó gobernar en Uruguay. Me parece que es un poco también ese el panorama que tenía. Ya el hecho de su trascendencia, ¿un solo periodo estuvo? Un solo periodo. Porque yo ya ahí no lo puedo creer, digamos. Bueno. Yo pensé que realmente había trascendido Mucho tanto, más. no solo por sus discursos y por su manera de expresarse y su manera de vivir, sino porque pensaba que había estado mucho tiempo más en el poder en Uruguay. No. Presidente fue una sola vez. Sí ocupó cargos legislativos en otro Sí. momento. Fue diputado desde la década del 80 en adelante. Fue senador. Fue ministro de Agricultura en Uruguay. Pero solamente un mandato tuvo como presidente. Vamos a escuchar el primer video del día de hoy de la novela. Vamos a escuchar al Pepe Mujica. Él perdió a su papá de muy chico, pero va a hablar de su madre, de Lucy Cordano, la madre del Pepe Mujica. Esto decía José Mujica respecto de su mamá y cómo fue un poco su formación en su primera infancia, acompañado solamente de su madre, porque, como decía, perdió a su papá de muy chico. Era una descendiente de Tano muy fuerte. Mi padre se fue de la vida cuando yo tenía 8 años. Tuvo que hacer de todo.
y luchar contra la pobreza, por el trabajo. Y generó un carácter muy fuerte. Mi madre no es un modelo de tersa feminidad. Era una tana de joven que agarraba una bolsa de polvo de 50 kilos y se la ponía así, bajo el brazo. No dejaba de ser mujer y era tiernamente dura. Y le tengo mucho que agradecer, no solo por haberme dado la vida, sino ayudarme a formar el carácter. Alguien que colaboró a formar el carácter del Pepe Mujica desde no solamente el acompañamiento, sino también de la dureza, por lo que cuenta Pepe en alguna de sus actitudes para enfrentar la vida en un contexto de pobreza en el cual vivía. El Pepe venía de una familia muy humilde, se queda sin su padre desde muy chico, y es ahí donde la madre empieza a tomar un rol preponderante. Aquellos que no vieron una película que nos recomendó en su momento Esteban Jordán, La noche de los 12 años, Sí. cuenta Tremenda peli. la historia de los 12 años de detención que tuvo el Pepe Mujica. En esa película también se grafica cómo la madre lo buscaba, lo acompañaba, iba a intentar verlo durante su detención y pocas veces tuvo la suerte de poder verlo. Detención, bueno, me imagino que Ese- vas a contar, pero sí. digo, ir a buscarlo no era poca no era cosa. sencillo. No era Hablábamos poca cosa. de un contexto latinoamericano de dictaduras. Sí. El Pepe Mujica estuvo detenido durante 12 años, muchísimo tiempo, trasladándolo de un lugar al otro, pasándola muy mal. Y en un momento, Pepe llega a la presidencia y ahora va a contar cómo fue volver a uno de los calabozos donde estuvo detenido. Él ya como presidente, en el 85 lo liberan, llega en el 2010 a ser presidente del Uruguay y en una de sus visitas presidenciales lo llevan a uno de los centros clandestinos de detención de lo que era la dictadura en Uruguay y él sale de esa recorrida y cuenta lo siguiente. A ver. Yo pasé mucho tiempo en los calabozos de este cuartel. Larguísimas temporadas. Recuerdo, se me caían las lágrimas cuando estaba cayendo el Saigón y era un bochinche tan grande lo que se veía por televisión que yo de los calabozos lo escuchaba. Quería ver dónde estuve, dónde había estado. Está todo igual como una reliquia. Ha pasado mucho tiempo. Y son las vueltas que da la vida. ¿Estuvo en la celda donde lo tuvieron preso? Sí, tú. ¿Está todo igual? Está todo igual. ¿Qué sensación te lleva, Mujica? Gracias a la vida. El Pepe termina con una frase que es gracias a la vida, recordando uno de los momentos más oscuros de su vida. Él se involucra en el movimiento nacional de los Tupamaros en Uruguay, termina siendo detenido, pasa 12 años detenido, en un momento cuenta que pasó 7 años con la prohibición de poder leer. Y escuchamos a alguien que pudo trascender al dolor que le causó estar tantos años detenido por la dictadura en condiciones paupérrimas, y no escuchamos a alguien que tiene un rencor hacia lo que sucedió. No, le agradece a la vida el tipo, es tremendo. Termina hablando de la emoción que le generó volver a ese lugar, que sigue estando igual, pero además, escuchen lo que va a decir a continuación en el próximo video, porque muchas veces, si nos sentamos en una mesa de café y seguramente podemos hablar del pensamiento que tiene hoy el Pepe Mujica o que tuvo a lo largo de su presidencia, a lo largo de su carrera política, tal vez es lo que nosotros mayormente podríamos ponderar. Decir, bueno, el pensamiento de esta persona me parece un pensamiento acorde a las circunstancias sociales, con una conciencia social muy importante, con distintos conocimientos sobre lo que pasa en la vida, en el cual seguramente todos estaríamos de acuerdo que son pensamientos buenos. La humildad y La un montón de humildad, cosas que, bueno. que él transmite, la calma. ¿Quieren escuchar dónde forjó todos estos pensamientos y todas estas teorías que él terminó incorporando en su vida después de lo que fue la detención? Lo escuchamos. Fue la etapa más importante de creación de mi pensamiento. Tuve casi 7 y pico de años sin leer un libro, y solo.
no me dejaban leer. Y estuve mal. Pero tuve que conversar mucho con el que llevas adentro. Revisar, repensar, dar vuelta. Y pelear para no volverte loco. La soledad es tal vez lo peor. Después de la muerte. Esta es la referencia que dice y que nos da el Pepe Mujica. 7 años y medio 7 años solo, sin poder Solo. leer, trasladándolo de un calabozo al otro. Y comparar lo que él vivió como algo peor que la muerte. La soledad. La soledad. Él plantea la soledad como lo peor después de la muerte. Claro. Y en este proceso de lo que fue esta etapa oscura dentro de la vida del Pepe, después de estar 12 años detenido por la dictadura que se llevó adelante en Uruguay, vamos a escuchar otra campana. Hasta acá escuchábamos al Pepe Mujica hablando sobre primero su madre, después sobre lo que fue su visita al calabozo, después de lo que fue la creación del pensamiento a partir de tanto tiempo detenido. Pero hay alguien que es muy importante en la vida de Pepe Mujica, que es Lucía Topolansky, que es no solamente es la mujer del Pepe Mujica, sino que es una referente política de Uruguay, fue vicepresidenta de Uruguay, fue primera dama cuando fue el Pepe presidente, pero además tiene una carrera legislativa en el Senado y en la Cámara de Diputados de Uruguay que tienen en ella también una referente que fue muy importante en la vida de Mujica. Y Lucía Topolansky pasó también mucho tiempo detenida, casi en simultáneo, de lo que tuvo que pasar Pepe Mujica. Escuchen lo que pasa una vez que Pepe Mujica recupera la libertad en el año 85 y escuchen lo que cuenta Lucía Topolansky, que también recupera la libertad en ese momento, y escuchen el momento que les tocó vivir. A ver. Nos encontramos con nuestra familia, después fuimos a la Plaza Libertad, que era donde se reunían los familiares. Después me fui a encontrar con Pepe, que había salido del penal de Libertad, y al otro día nos pusimos a militar. Había que reorganizar todo de cero. Empezamos a hacer una serie de reuniones, reconstruir, discutir qué íbamos a hacer, cómo íbamos a militar en esta nueva realidad. Era una militancia legal, y cómo nos íbamos a reorganizar. Y venía un momento electoral y para eso nosotros decidimos crear algo, unirnos con otros sectores, con gente independiente, con personalidades, y crear algo más grande. Y entonces creamos el Movimiento de Participación Popular y a partir de ahí no paramos hasta el día de hoy. Desde ese momento de recuperación de la libertad, que se acompañaron incluso hasta en la carrera política, más allá de ser su pareja. Lucía Topolansky, y esta gran referencia como una de las mujeres más importantes dentro de la política uruguaya a partir de lo que fue el regreso de la democracia en 1985 hasta esta parte. Formaron un movimiento político nuevo, más allá de lo que ya existía, el Movimiento Nacional de los Tupamaros, que una vez que recuperaron la libertad empezaron, bueno, ¿qué hacemos a partir de ahora? Hay que reorganizar todo esto. También eso es, me parece, el poderío que terminan teniendo en recuperar la militancia política legal, como decía recién Topolansky. Claro, porque en el contexto también político era el fin de los años de dictadura, era un país que venía de muchos años, mucho más años de los que vivimos aquí en Argentina, por ejemplo. Un renacer. Y era eso, era un país nuevo de repente, donde personas que habían estado encerradas, como por ejemplo Pepe durante 12 años, se encontraban en libertad nuevamente y era medio como, bueno, vamos de nuevo, vamos de cero. Y sin miedo. Sin miedo, claro. Que para mí es como el plus que termina generando que también tanto Topolansky como así también el Pepe Mujica se hayan convertido en la referencia política de un país como Uruguay después de lo que habían vivido con la dictadura militar. El Pepe, que estuvo detenido durante muchísimos años, se dedicó después de haber pasado más de 12 años detenido a militar en política y nos va a dejar una frase que para mí es una de las frases más importantes que tiene Pepe Mujica, por lo menos en la novela del día de hoy. Hay muchísimas otras más, pero de las que pudimos ir recabando.
Y él nos dice en este título y en este video, me dediqué a cambiar el mundo. Pero escuchen lo que significa eso. Porque puso por delante ese proyecto de tratar de cambiar el mundo, pero hubo otras cosas que no las pudo hacer. Así lo cuenta el Pepe Mujica. Poca cosa material y poca dependencia de lo material. Desde luego, tengo algunas licencias. Me dediqué a arreglar el mundo, no tuve hijos. Se me fue el tiempo de tener hijos, que son muy determinantes. 2. Me comí una canuta de la gran flauta y tuve mucho tiempo para pensar. Y la noche que me ponían un colchón para dormir estaba contento. Y aguanté. Y ahí me di cuenta que muchas pavadas que tenemos son pavadas. Si no hubiera tenido esa experiencia, capaz que tenía otra manera de pensar. El Pepe plantea en esto de querer cambiar el mundo, bueno, no pude tener hijos o decidí no tener hijos, pero también decidí ir con poco lastre. No hace referencia a lo familiar, sí hace referencia a lo material. El que Después de lo conoce, que vivió también. Después de lo que había vivido. De solamente tener un colchón para dormir, con solamente eso valorar las cosas simples de la vida. Y cualquiera que leyó o vio cualquier video ve en las condiciones en las que vive Pepe Mujica que solamente tiene algunos custodios y después es su granja a las afueras de Montevideo, muy tranquilo, sin ningún lujo, digamos, después de haber sido presidente y de haber pasado tanto tiempo. Y de poder tenerlo también, ¿no? Por su sueldo que ha tenido. Tranquilamente. De ser funcionario público. ¿Quieren escuchar el discurso del Pepe Mujica cuando llega a la presidencia? Por favor. Yo lo comparo y lo incorporé en la novela de hoy porque para mí la primera parte, tal vez cuando la escuchemos, es la mirada de alguien que en el Estado tiene otra visión sobre las cosas y no sería un pensamiento tan de izquierda. ¿Viste cuando te dicen, bueno, si vos querés que el Estado esté muy presente, si no querés... Zurda. Claro, te dicen todo ese tipo de cosas y no te pensás que el déficit cero es importante, como que tienen que cerrar todas las cuentas. Claro. Escuchen la primera parte del Pepe Mujica, pero escuchen el cierre de este video. Esto decía Pepe Mujica cuando llegaba a ser presidente del Uruguay. Seremos serios en la administración del gasto, serios en el manejo de los déficits, serios en la política monetaria y más que serios, perros en la vigilancia del sistema financiero. Permítame decirlo de una manera provocativa. Vamos a ser ortodoxos casi en la macroeconomía y lo vamos a compensar largamente siendo heterodoxos, innovadores y atrevidos en otros aspectos. En particular, vamos a tener un Estado activo en el estímulo a lo que hemos llamado el país agrointeligente. Un Pepe Mujica que empieza hablando de una economía de cuidar el déficit, de recortar el gasto, de que no se puede hacer cualquier cosa. Ortodoxo, siendo de izquierda, pero que termina hacia el lugar donde el Estado puede hacer ese tipo de cosas sin dejar de invertir, sin dejar de pensar en la gente, sin dejar de que el Estado esté presente en el bienestar social. Mujica puede plantear cosas que podemos mal llamar de derecha, cuidando el gasto, achicando el déficit, entendiendo que el Estado tiene que estar presente. Esta me parece es una diferencia sustancial cuando hablamos de aquellos políticos que trascienden a un montón de cuestiones que no tienen que ver solamente con un discurso de la boca para afuera. Entender que hay cosas que se tienen que cuidar, pero que también el rol del Estado es sumamente importante en el desarrollo de una sociedad. Yo les decía hace un ratito nada más que uno de los discursos más recordados seguramente sea el discurso que dio ante las Naciones Unidas. Un discurso en el cual él mismo hace referencia a esto que yo planteaba al principio de la novela y de qué manera Uruguay tomó trascendencia mundial a partir de su llegada al poder y a partir de él encontrar, también es importante destacarlo, un contexto latinoamericano de políticos afines a las políticas que llevaba adelante el Pepe Mujica que también impulsaban a Latinoamérica de otra forma en el contexto global. Un Uruguay que, siendo uno de los países más chicos, tenía un referente como el Pepe Mujica que llegaba a la ONU y decía lo siguiente. El pasado casi
50 años recordando Maracaná, nuestra hazaña deportiva. Hoy hemos resurgido en este mundo globalizado, tal vez aprendiendo de nuestro dolor. Mi historia personal, la de un muchacho, porque alguna vez fui muchacho, que como otros quiso cambiar su época y su mundo tras un sueño, el de una sociedad libertaria y sin clases. Mis errores en parte son hijos de mi tiempo. Obviamente los asumo, pero hay veces que me grito con nostalgia. ¿Quién tuviera la fuerza de cuando éramos capaces de abrevar tanta utopía? Esta es la referencia que hacía el Pepe Mujica en las Naciones Unidas en uno de los discursos que terminaba dando en lo que fue su mandato como presidente. Un Pepe Mujica que cada vez que lo escuchamos tiene esto de que uno difícilmente puede dejar de escucharlo, difícilmente le deje de prestar atención a lo que está diciendo porque está esperando que venga algo más interesante de lo que venía diciendo. Pero aparte habla medio lento, hay que decirlo. Habla despacio, pero también era difícil también para la edición el Pepe. Pero bueno, igual está bueno pensar las palabras antes que decir boludeces. Disculpame. Totalmente, Sí. totalmente. Pero también tiene momentos graciosos. Tiene pinta de ser un poco un viejo cascarrabia en algunos momentos. Hubo un video que se viralizó mucho en su momento. Viene alguien y le pide plata al Pepe Mujica cuando él termina de un acto. Está por dar una entrevista siendo presidente. Y él está por dar una entrevista y viene alguien y se le acerca y le pide una moneda. Mirá lo que pasa. A ver. Una moneda suya, Pepe. Mirá, hermano, moneda no tengo, pero no lloré. Anda, anda. Vamos arriba. Quiero que sea presidente toda la vida. No, sos loco. No. Igual. Bueno, pasa el sombrero. Bueno, se lo termina tomando con humor. El Pepe le dice, no lloré, está emocionado. Sí, y él le dice, no lloré, carajo, le dice, pero bueno, se tapa en ese momento la grabación para que no salga la mala palabra. No lo hice yo, estaba así en el video, claramente. Ah, ok. Pero acatador con las palabras. Era solamente eso. Y el Pepe termina haciendo una situación que tal vez no era de lo más agradable por la situación en la cual estaba esta persona, de empatizar también con él, de decirle, dale para adelante. Y la propia persona le dice, Pepe, quédate para siempre. Quiero que sea presidente para siempre. Presidente para siempre. El Pepe que también le gusta... Lo mete a Tabaré también. ¿No? Lo mete a Tabaré. Bueno, entra todo. Dejemos, hay algunas cosas que la podemos ver. El Pepe también que le gusta el fútbol. Y en algunas cosas no estaba tan de acuerdo con la FIFA. ¿Ustedes se acuerdan cuando Luis Suárez termina mordiendo? Sí, lo echan del Mundial. A Chiellini en el Giorgio Mundial Chiellini. 2014, Mundial 2014. El Pepe, siendo presidente, claro, porque de 2010 a 2015 fue presidente, este fue en el Mundial 2014, no tuvo ningún tapujo en decirle algo a la gente de la FIFA. Escucha. ¿Qué le quedó? Que la FIFA son una manga de viejos hijos de puta. ¿Lo publico esto? Publicalo, por mí. ¿Usted qué opina, Lucía? Me adhiero a las palabras del presidente. Me adhiero a las palabras. La BBC publicando esto. Podrían haber sancionado, pero no sanciones fascistas. No sanciones fascistas, los de la FIFA son unos viejos hijos de puta, dice el Pepe. Y después le dice, ¿lo puedo publicar? Publicalo por mí. Pero pará, medio que se tapó la boca diciendo, uy, esto va a salir en todos lados. Pero además siendo presidente del Uruguay, no es que lo dijo... Sí. Me parece que ya estaba como un poco más allá del bien. Estaba casi en el último año. Y podía decir lo que quería. Lucía Topolansky, a quien veíamos ahí también, adhería a las palabras del presidente. Dos últimos videos de la novela del día de hoy. Hace muy poquito se conoció esta noticia. Esta es la conferencia
más reciente que tenemos de Pepe Mujica anunciando su enfermedad, anunciando que tiene cáncer. De esta manera lo hacía en una conferencia de prensa con distintos medios del Uruguay. Más de una vez anduvo la parca rondando el cáter, pero me siguió pastoreando todos estos años. Seguramente que por obvias razones, esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre. Y veremos lo que pasa. Mientras tanto, mientras pueda, yo voy a seguir militando con mis compañeros, fiel a mi manera de pensar y entretenido con mis verduras, con mis gallinas, porque no se cambia de matungo al final del río. Siempre he sido un terrón con patas, y amo la tierra. Y mientras el rollo aguante, voy a estar. 89 años tiene el Pepe Mujica. Y contaba de esta forma algo que no es una noticia agradable de dar. No. Entiendo que con la edad que tiene, entiende que este tipo de cosas podían pasar, pero te sigue enseñando que ni al final del camino va a cambiar sus formas y que ni al final del camino se va a bajar de sus ideales. No. Va a seguir a los 89 años militando de la manera en la que pueda. Por más de que tenga la muerte tocándole la puerta. Me estuvo siempre rondando el catre. Era la frase que Estuvo termina muchos años diciendo, pastoreando. Mucha analogía, Pepe. Me Mucha encanta. analogía. Me encanta. Mucho Granjero. también de esto del campo, ¿no? Totalmente. Muchas veces Re. hablando. Y recuerdo ese día que da la conferencia, es como que fue una noticia mundial, Juanjo. Sí. Y explicando después qué es lo que tiene, Sí. contando qué es lo que tiene, si Él no va- se puede hacer además el mucho tratamiento, tratamiento por las condiciones que tenía. porque él ya tiene una preexistentes. enfermedad. Cuando él De dice base. lo de la parca durante muchos o todos estos años, es porque él ya viene con una enfermedad de hace años. Exactamente. Un Pepe Mujica que con 89 años sigue dando que hablar, sigue dando conferencias de prensa y dejándonos algún mensaje más. Alguien que militó por sus ideales. Él propiamente lo dijo, me dediqué a cambiar el mundo. Ha dejado discursos en distintas partes del mundo. Y para el cierre de la novela de hoy... Perdón que me meta en este cierre, Juanjo. ¿Dijo algo de Cristina alguna vez con un micrófono abierto? Sí, dijo, estás peor él le que el dijo. tuerto, dijo. Sí. Esta Este es peor que el tuerto, Esta es dijo más una vez. terca que el... Bueno, Ah, le dijo, ok. eran varias palabras. Exactamente. Y Pero como que era son peor muy que... amigos, como igual que era se peor que refirió. Yo ok, creo que era en ok, otro ok, tono, ok. pero así como habla él. Pero bueno, obviamente se toma Pero- como para. Se toma como- Que además, intencionalmente, la novela casi no vincula a ningún otro político. Está bien. Porque tiene en Tuvo su cruces esencia... con muchos. Tuvo cruces Sí, con casi con un todos. montón. Que piensa distinto Y- a todos Y los además, políticos. en esto, que recién hacíamos referencia en lo que él decía de lo que fue la sanción de la FIFA a Suárez, es como también se podría haber manejado con cualquier otra cualquier personalidad del total. mundo. Sí, sí. No tenía ningún tapujo decir algo sobre alguna persona que él pensara distinto. Pero para el cierre, el Pepe Mujica nos deja ya sobre el reloj de la hora 17 y en el cierre de la novela y de Santa Siesta, escuchamos este mensaje sobre la vida que nos deja el Pepe Mujica que ha pasado por una nueva novela de Santa Siesta. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vives porque naciste. Después de haber nacido puedes dar un contenido, o no. O puedes enajenar tu vida, que te la compre el mercado. Y te pasas toda la vida pagando tarjeta y comprando cacharros. Y le das para adelante y al final después estás como un viejo como yo. Todo lleno de reumatismos, te pelaste. ¿Y qué hiciste en este mundo?
La novela del señor Pepe Mujica en la voz del señor Juan José Tuma. Y nos tenemos que despedir de a poquito.